Hola, mi nombre es Brian y estamos en un nuevo episodio de Even More Spanish, un proyecto en el cual buscamos proveer materiales para personas que aprenden español y que tienen ya un nivel intermedio o preintermedio en el idioma. Y bien, el día de hoy estaremos hablando sobre algunas recomendaciones, algunos tips o algunas ideas generales que creo que podrían apoyarnos, ayudarnos cuando aprendemos algún idioma. Pero antes de iniciar con este episodio, quisiera recordarles que es posible descargar la transcripción, la lista de vocabulario y también el archivo de audio de este episodio en la página web evenmorespanish.com. Bien, habiendo dicho eso, podemos dar inicio a este episodio y podemos hablar sobre el primer punto que creo que podría ayudarnos para aprender aún más o aprovechar nuestro tiempo en nuestros días. Estoy hablando de realizar varias cosas al mismo tiempo mientras hacemos algunas actividades que tal vez no requieren de mucho esfuerzo mental. Por ejemplo, cuando estamos tal vez cocinando, comiendo o incluso corriendo o caminando en el parque, es posible que escuchemos algún podcast, que veamos algún video o que hagamos alguna otra actividad relacionada con el aprender ese idioma, ya que podríamos hacer ambas cosas sin distraernos tanto. Pero tal vez no sea una gran idea hacer esto en exceso, ya que si lo hacemos mucho, probablemente podríamos llegar a sentirnos un poco abrumados por tantas cosas que estamos haciendo y no queremos simplemente sentirnos muy presionados por el querer estar todo el tiempo haciendo algo productivo. Entonces hay que tener un balance, pero sin duda creo que es algo que podríamos hacer, que personalmente hago y que tal vez incluso lo hago un poco en exceso, pero bien, es algo que creo que podría ayudarnos a utilizar esos tiempos muertos o aquellos momentos en los que podríamos hacer algo más para poder incluso aprender un poco más del idioma que estemos aprendiendo. El punto número 2, y creo que es uno de los más importantes según mi experiencia con los demás idiomas que he estado aprendiendo, es el aprender todos los días. Y cuando digo todos los días, tal vez no me refiero literalmente cada día, pero sí hacerlo de una forma constante, ya que así como cualquier otra actividad o cualquier otra habilidad que deseemos desarrollar, el estar constantemente trabajando en ella será lo único que a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, podrá hacer que poco a poco logremos progresar en aquella habilidad o en aquel idioma que estemos aprendiendo. Entonces, es sumamente importante que tengamos al menos, aunque sea poco tiempo al día, pero que lo hagamos constantemente y que construyamos el hábito de estar día tras día teniendo contacto con el idioma. Ya sea estudiando activamente, tal vez simplemente escuchando algunos videos, podcasts, pero el punto es que logremos aprender de forma constante. La tercera recomendación es algo que creo que debería implementar incluso mucho más cuando estoy aprendiendo cualquier idioma, en aquellos idiomas que aprendo, pero bien, creo que sin duda es una de las formas es una forma en la que podemos hacer que el aprendizaje de un idioma sea mucho más interesante, divertido y entretenido. Hablo de intentar aprender alguna nueva habilidad, algo nuevo a través de ese idioma. Por ejemplo, supongamos que nos gusta el diseño gráfico o tal vez nos gusta dibujar, podríamos ver algunos tutoriales en ese idioma que estamos aprendiendo para intentar aprender una habilidad distinta al idioma, pero que sea o que se explique, que se haga en ese idioma objetivo. Y al hacer esto, por supuesto, no solamente estamos aprendiendo una sola habilidad, sino que estamos incluso dándonos cuenta de aquellas palabras que nos gustaría conocer, de aquellos ámbitos o de aquellas cosas que nos llaman la atención, de aquellos hobbies o pasatiempos que nos gustan, y eso también puede ser una buena idea para conocer aún más vocabulario de aquellas palabras que nos gustaría conocer para expresar cosas que hacemos frecuentemente o que nos gusta hacer. Entonces, podemos aprender algo nuevo, algo más a través del idioma. El punto número 4 es aprender palabras, vocabulario, siempre en contexto. Creo que es uno de los errores más grandes que cometía cuando iniciaba a aprender idiomas, ya que, vaya, sin duda alguna, el estar aprendiendo palabras pensaba que tal vez simplemente significaba aprender la definición de una palabra y con eso en un futuro yo podría saber cómo usarla en una situación más real, en una situación natural. Pero realmente no es así como aprendemos vocabulario. O no es así como podemos en un futuro llegar a usar una palabra correctamente en alguna oración. Entonces, es sumamente importante que cuando aprendamos alguna palabra, más que nada una palabra muy frecuente, que se use mucho en ese idioma, creo que es muy, muy importante que podamos ver esa palabra o escuchar esa palabra en diferentes contextos y contextos que sean relativamente frecuentes y que sean situaciones en las cuales realmente puedas llegar a utilizar esa palabra de esa forma en ese idioma. Y creo que de esa forma en un futuro será mucho más fácil poder comprender cómo se usa esa palabra. Podremos comprender la forma en la que la palabra funciona en el idioma sin necesariamente simplemente conocer la definición de esa palabra. Entonces, creo que es sumamente importante aprender las palabras en contexto. Y la última recomendación, el punto número 5, es aprender
con alguien más. Y esto puede ser en diferentes formas o en diferentes maneras, ya que a lo que me refiero es, ya sea, por ejemplo, tener algún amigo o si alguna familiar, alguna persona que conozcas que también está aprendiendo ese idioma, para que de esa forma tal vez podríamos sentirnos incluso más motivados o con la responsabilidad de no fallarle a alguien con respecto a nuestro progreso, a nuestro estudio de este idioma. Entonces, esa es una de las razones por las cuales creo que es muy útil y también es incluso aún más divertido hacerlo cuando aprender con alguien más. Pero también podría hablar de aprender con algún hablante nativo. Y si esto es posible, tal vez ya sea conocer a algún hablante nativo de este idioma o tal vez conocerlo en línea. El punto es que cuando interactuamos con ellos, usualmente suelen, al menos en mi caso, suele darme un poco más de un impulso de motivación, por así decirlo. Y también al hablar con ellos suelo darme una mejor idea de lo que es su cultura, su forma de ver el mundo. Al hablar con ellos me doy una mejor idea de aquello que significa para mí o de lo importante que es para mí el aprender ese idioma. Ya que en la mayoría de los casos, los idiomas que los aprendo para comunicarme con personas, con otras personas en otros lugares del mundo, y hacer esto es justamente una de las mayores motivaciones, al menos para mí, para poder seguir aprendiendo, seguir mejorando mis idiomas, y creo que es algo que por supuesto también hace que el proceso en general sea mucho más disfrutable o entretenido. Muy bien, espero estos consejos, estas recomendaciones generales hayan sido útiles y podemos repasarlas rápidamente para recordar cuáles son. Número 1. Aprovechar nuestro tiempo realizando más de una cosa al mismo tiempo. Número 2. Aprender todos los días o muy constantemente. Número 3. Aprender una nueva habilidad a través del idioma que deseamos aprender. Número 4. Aprender palabras o vocabulario en contexto. Y número 5. Aprender con alguien más. Bien, espero haya sido interesante escuchar estas recomendaciones. Les recuerdo que pueden descargar tanto la transcripción, la lista de vocabulario y el archivo de audio del episodio en la página web evenmorespanish.com. Por supuesto, también pueden encontrar aún más contenido en las diferentes plataformas en las que se encuentra Even More Spanish, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Patreon y en Facebook. Bien, también si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia sobre algún tema o algún punto que pudiese ser tocado o hablado en alguno de los episodios, podrían hacérmelo saber en alguna plataforma donde puedan enviarme un mensaje y me dará mucho gusto escuchar sus preguntas y responderlas en alguno de los próximos episodios. Espero estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Bye.